Se va a llamar La Milla Extra Agrada a Dios. Agrada a Dios. Vamos a partir de la escritura de que está en Mateo, pero me gustaría que lo leamos con contexto antes para que tengamos exactamente lo que vamos a trabajar. Y vamos a leer desde el 5:38. Si tiene sus Biblias por ahí, le pido que me acompañe. Y dice Jesucristo: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te hiera, al que te quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos el día de hoy, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos puede dar una edificación más grande que la que yo puedo dar, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú eres el que nos puedes reforzar, nos puedes llevar a todo terreno, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque nos has salvado, porque tú has hecho en tu gracia de que nosotros podamos tener esa nueva perspectiva, esa nueva vida, esa nueva criatura, Señor. Te pedimos que como esa nueva criatura podamos ir entendiendo todo lo que tú nos vas a enseñar. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú eres bueno. Te pedimos que siempre nos pongas en arcilla fuerte, en barro fuerte, Señor, que nos pongas en tus pasos, Señor, que si es necesario enderezarlos, no los endereces, Señor. Señor, cualquier confrontación que venga, que la tomemos con amor, que la tomemos con gracia, Señor, para que podamos corregir. Si tenemos una nueva enseñanza, Señor, ayúdanos a que la podamos meditar. Ayúdanos a meditar tu palabra, Padre Celestial. Como dice tu palabra, de día y de noche estemos en ella. No nos abandones en ningún momento, Señor, que en este momento y en este tiempo estés siempre con nosotros, que sea tu presencia la que está con nosotros. Gracias, Señor Jesús. Te agradezco por cada uno de los que están escuchando, te agradezco por cada uno de los que están aquí, por los que se van a reunir posteriormente, Señor, porque sabemos que tú eres el que eres bueno y tiene edificación para ellos. Edifícale su corazón. Gracias, Padre Celestial, en tu nombre, sagrado nombre, Señor. Amén, amén y amén. Una milla extra agrada a Dios. ¿Qué es lo más importante cuando leemos este versículo separado en Mateo 5:41? Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, dice, ve con él 2. En alguna ocasión por allá cuando estábamos en México había una persona que era canadiense y esta persona canadiense le gustaba platicar con todos nosotros, pero nosotros lo encontrábamos a él muy aburrido. Cuando nos encontraba, él empezaba a caminar con nosotros y empezaba a hablar, obviamente con un español un poquito raro, ¿no? Entonces llegaba el momento en que te aburría, que te enfadaba y tú ya no querías seguir hablando con él. Entonces, la mayoría del tiempo cuando veía evadirla para no poder tener una conversación con la persona. Esto es interesante porque muchas veces nosotros queremos evitar una llamada telefónica con alguien porque sabemos que esa persona nos va a consumir mucho tiempo. O simple y sencillamente una persona es demasiado, vamos a decirlo, enfadosa para nuestro carácter y no queremos estar escuchando a esa persona. En otras ocasiones cambiamos el tema, ¿verdad? También y decimos, no, me siento con ganas. Y existen una gran cantidad de cosas que nos pueden alejar de poder tener contacto con una persona. Es decir, que si ustedes se dan cuenta, lo primero que el Señor Jesús nos está diciendo cuando dice, y en quiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el 2, nos está diciendo que definitivamente va a haber un contacto. Y ese contacto no solamente es físico, sino va a ser un contacto emocional, pero lo más importante que nos interesa a nosotros va a ser un contacto espiritual. Escucha esto que le estoy diciendo porque es muy importante. No es tanto el concepto de lo físico, de lo mental, sino el contacto espiritual que usted va a tener con cada persona que usted se tope durante el día, no solamente el día de hoy en lo que resta, sino en los que siguen y en los que seguirán hasta que uno esté vivo. Imagínese usted qué importante es esta primer parte. Jesucristo entonces nos está enseñando reglas morales y espirituales que implican que
nuestra posición y nuestra disposición a dar un extra a nuestras actividades, nuestra posición y nuestra disposición, pero también a darle una respuesta ¿a quién? A Dios. Escúcheme, ¿a quién le tenemos que dar la respuesta? A Dios. Si usted es cristiano, usted no le va a dar la respuesta a la gente. Usted le tiene que dar la respuesta ¿a quién? A Dios. Entonces es muy importante que usted ponga su posición y su disposición de su carácter, de su persona y especialmente de su corazón para trabajar en las ordenanzas que Dios te da. ¿Qué nos dice el contexto histórico de esto? Quizás usted ya lo ha estudiado muchas veces. En el contexto de Jesús, obviamente los judíos estaban conquistados por los romanos. Hay que tener algo muy importante. En este tiempo, estas tres tribus que significaban tanto el sacerdocio como el gobierno de Israel estaban sometidos a Roma. Y Roma tenía un derecho que había adquirido y ese derecho es que usted tenía que caminar con los romanos, especialmente los soldados romanos, cargando su equipo, ¿por cuánto? Dice ahí, por 1 milla. La palabra original milla es milión. Si nosotros pusiéramos 1 milla en términos generales, diríamos que es 1609 metros. Pero ¿sabe qué? La palabra millón no significa milla en el sentido real de lo que conocemos como una milla física. En el tiempo de Jesús, millas significaban 1000 pasos. ¿Cuántos? 1000 pasos. Ahora, yo quiero que usted se imagine que tiene que dar 1000 pasos con alguien que no le agrada. O tiene que dar 1000 pasos con alguien que no le cae bien. O tiene que dar 1000 pasos con alguien que le aburre, con alguien que le cae gordo, con alguien que usted no puede interactuar. 1000 pasos. Pero no solamente 1000 pasos en eso, sino que esa persona también le esté poniendo cargas y le esté amargando la vida. 1000 pasos. Pero ahora Jesús nos dice, no quiero que veas 1000, sino que sean 2000 pasos. Imagínense que usted va contando del 1 al 2, al 3, al 4, al 5, hasta llegar a 1000, pero con la compañía de su enemigo. ¿Cómo se sentiría? Bueno, en la actualidad sería más fácil, ¿verdad? Porque en la actualidad existen relojes que marcan cuántos pasos da usted en el día. Se recomienda que usted aproximadamente desde 5,000 a 7,500 pasos por día si usted no hace ejercicio. Si usted hace ejercicio, se recomienda como gente activa que usted dé 10,000 pasos. Entonces, para estar sano, lo mínimo que es requerido para una persona es dar 7,500 pasos. Y usted puede tener aquí en su relojito 7,500 pasos. Ahora yo quiero que usted haga las matemáticas y usted piensa que Jesús le está diciendo, quiero que de esos 7,500 pasos, cada vez que te pidan que cargues el equipo de los romanos, pasos. ¿Significaría cuánto? Aproximadamente un 35% de los pasos que darías en el día. Fíjense bien, casi el 35, casi un 40% de los pasos que darías en el día acompañado de alguien que no te gusta o no le caes bien. Es más, de alguien que te domina, de alguien que te hace la vida pesada. Imagine eso. Imagínese que la ley le decía que por lo menos si usted era buen ejercitante, usted tenía que aplicar un 10% de sus pasos. ¿Puesto a realmente hacerlo? A caminar con una persona que no es creyente, a caminar con una persona que es delincuente, ¿le gustaría hacerlo? ¿Con una persona que no le cae bien? Para que tengamos una idea, ¿se acuerdan ustedes de David? Cuando David estaba con Goliat y iba a pelear, el rey Saúl le prestó sus armaduras. ¿Y qué fue lo que dijo David? No, ¿sabes qué? No puedo con esto, está demasiado pesado. Esto nos da una idea. Fíjense, David era un cazador prácticamente. O sea, era alguien que tenía mucho músculo cuando cuidaba sus ovejitas. Entonces, usted tenga una idea de cuánto pesaba el equipo para que alguien que peleaba con osos, que peleaba con leones, imagínese, dijera, esto está demasiado pesado. Ahora imagínese que usted lo tiene que cargar 1000 pasos. Pero ¿sabe cuál es la solución que Jesús nos da? No vas a trabajar con 1000, sino vas a trabajar con ¿cuántos? Con 2000. A ver, entonces quiere decir que Dios le está agregando a la justicia injusticia o más injusticia a la injusticia. ¿Cómo está eso? De antemano, entonces, ¿cómo quedo yo como persona cuando estoy sometido a esto? Bueno, va a haber un desgaste físico, un desgaste emocional, un desgaste motivacional, pero especialmente va a haber un desgaste espiritual.
Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estás haciendo esto? Pero Jesús dice, tú me estás reclamando ¿qué? Una injusticia, pero yo te quiero dar una justicia. ¿Usted cree que podemos sacar algo positivo de esta injusticia? Obviamente, esto causaba mucho enojo, resentimiento, porque se estaba violando la ley que se conocía como la ley de la restitución. Vaya conmigo a Deuteronomio 21. Si quiere yo se lo leo por cuestiones del tiempo. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. La ley pudiera resumirse de esta manera. Cuando alguien te cause un daño o comete una injusticia en contra de ti, la persona debe de tener un castigo similar y pagar la ofensa y los daños causados en la misma magnitud. Ahora, si estamos entendiendo, yo he escuchado a mucha gente en este mundo, no sé si usted se acuerda, ¿verdad? O le ha tocado, que la gente dice, es mi derecho. Estoy en mi derecho. Y voy a pelear mi derecho. Y te voy a llevar a la corte por mi derecho. O te voy a demandar por mi derecho. Imagínense eso en el tiempo de Jesús. Los israelitas tenían el derecho. Pero ante la corte romana no tenían ningún derecho. Pero ellos por su ley sabían que tenían un derecho que estaba siendo ¿qué? Violado. Un derecho que estaba siendo prácticamente puesto a un lado. Pero Jesús no se complica la cosa. Jesús dice paradójicamente, ¿qué les parece si anulamos? Y Jesucristo anula ese concepto. Y dice, ¿qué les parece si en lugar de que ustedes se sientan que son 1000 pasos demasiados, qué les parece si les pongo 2000? Jesucristo anuló entonces prácticamente esta ley y nos da un nuevo mandato. ¿Cuál es el mandato? ¿Lo está escuchando? Ya no camine 1000, sino ahora va a caminar 2000. 2000 pasitos. Entonces empieza un problema. Parece ser que la injusticia humana no tiene el mismo valor para Dios y no tiene el mismo razonamiento lógico. Dios tiene un razonamiento lógico diferente al que nosotros estamos presentando. Entonces, los derechos humanos no parecen coordinar con el razonamiento divino. ¿Te estás dando cuenta? El derecho humano parece que no tiene una concordancia, una igualdad, una semejanza, una similitud al razonamiento de Dios. Dios nos está dando un razonamiento muy diferente. Déjame llegar a esta primera conclusión en esto que estamos hablando. Lo que parece injusto ante tus ojos, escucha lo que estoy diciendo, lo que parece injusto ante tus ojos es justo ante los ojos de Dios. Y no solo esto, además te puede pedir una duplicación de la cantidad. ¿Cuándo creen que puede pasar esto? Dice que cuando tú tienes que trabajar ¿con quién? Con tu prójimo. Jesús dice entonces, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una villa, dice, ve con él. 2. Y lo traducimos, cualquiera que te obligue a llevar 1000 pasos, una carga, un equipo pesado, camina con él 2. Pregunta, ya que estamos aquí todos en confianza, ¿por qué debemos caminar una milla extra? ¿Por qué debemos de caminar una milla extra? Jesús, por favor, si en este momento somos tus hijos y tendrías que rescatarnos. Y si se fijan, es un mandato. ¿Se dieron cuenta? Es un mandato, ya no es algo que nos sugiere Jesús, sino es un mandato para decirnos con quién tenemos que estar trabajando en este contexto. Y dice, usted debe de trabajar con el malo. ¿Con quién? Con el malo. Y lo que debe hacer con el malo número 1 es
no seguirle la corriente al malo. Lo primero que debe de usted hacer es acompañarle nada más. Estar a un lado del malo. Interesante, ¿no? ¿Cuántos van a caminar una milla con el malo? Entonces me voy y me meto a un bar porque ahí están los malos, ¿no? No, ¿verdad? Eso no es lo que se trata. Eso no es lo que nos está diciendo Jesús. Es cuando seas obligado a tener interacción con el malo, ahí es cuando debemos de actuar nosotros. Pisa esto entonces. ¿Cuál sería la primera respuesta que nos pudiéramos dar o la respuesta más grande? ¿Por qué debemos de caminar la milla extra? Y vamos a decir, porque la milla extra agrada a Dios. ¿Pero por qué agrada a Dios? Porque Dios nos quiere capacitar, Dios nos quiere formar, Dios quiere que seamos dignos representantes de su reino en este mundo, dignos representantes, dignos embajadores. Y podríamos entonces resumir la primera respuesta de esta manera: Dios quiere que cada creyente crezca hasta que alcance la madurez. ¿Cuál es el objetivo real de Jesucristo? Si usted se da cuenta, cuando Jesucristo vino a la tierra hizo cosas sencillas. Número 1, llamó. Número 2, formó. Y número 3, envió. Sencillo. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Que mientras el tiempo de su formación usted madure y crezca. Pero ¿cómo puede madurar y crecer si usted no tiene un contacto con el prójimo? ¿Cómo puede usted madurar y crecer si usted no tiene un contacto con las emociones? ¿Cómo usted puede madurar y crecer si usted no tiene un contacto con la injusticia? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede madurar y crecer si usted no tiene un contacto con aquellos que no quieren llevar los mandamientos de Dios, sus ordenanzas y sus estatutos? ¿Cómo puede usted crecer? ¿Cómo usted puede crecer si no conoce a Jesús? ¿Y sabe qué? Todo lo que Jesús dice que hagamos es porque Él lo hizo. Y todo lo que Jesús dice que hagamos es porque Él quiere que lo hagamos. No sé si se da cuenta que nada de lo que nos pide Jesús es porque no tengamos la oportunidad de poder hacerlo nosotros también. ¿Sí nos estamos dando cuenta? Entiendas entonces, ¿usted quiere crecer? Espiritualmente hablando. Porque dice que a la estatura no le podemos agregar ya ni un codo, ¿verdad? Pero a la fe se le puede agregar mucho si Dios ora por nosotros, ¿no? Si Jesucristo está pidiéndonos. Esto lo traigo a colación rápido. Cuando Jesucristo le dijo a Pedro: me han pedido, Satanás, para sacudirte como una varita de trigo. Pedro le pregunta al Señor: Señor, ¿qué debo de hacer? Y el Señor le dice: no te preocupes. ¿Qué le contestaste? No te preocupes, le dice el Señor. Ya estoy orando para que no decaiga tu fe. Yo no sé si se da cuenta de estas palabras tan hermosas, que Jesús esté orando por usted cuando esté en prueba. Que Jesús esté orando por usted para que usted no se salga del camino, para que sus pasos no se desvíen, para que usted esté clamando a Dios como clama el siervo por las aguas. No sé si se da cuenta qué maravilla de promesa, qué maravilla que el ser celestial, único de la tierra, el Rey de Reyes, Señor de Señores, esté orando por usted. ¿Cómo lo ve? Y este es el caso de que Jesús nos está mandando no a una milla, sino nos está mandando a 2 con su enemigo. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Obviamente, estar a su lado, fortalecerle para que usted pase la prueba. Al igual que Pedro, a cada uno de nosotros, a cada uno de los romanos, les estaría diciendo: usted que es israelita, acompaña al romano. ¿Para qué? Para que fortalezca su fe. Que yo voy a estar con usted. Y la promesa de Jesucristo en Mateo 28, de sus días, hasta el final de mis días. Jesús estará con nosotros hasta la eternidad. No le damos gloria a Dios por eso. Es hermoso entonces pensar que Jesús quiere que la milla extra agrade a quién, a Dios. Que la milla extra agrade a quién, a Dios. Le pregunto, ¿usted quiere agradar a Dios? ¿Sí? Cuando a usted se convierte, le dicen muchas veces: oh, usted va a recibir oro, va a recibir plata, va a tener, es hijo del rey, usted va a ser la consentida del rey, usted va a tener todo lo que pida, usted nomás declárelo y se lo van a dar.
Pero parece que el evangelio debería de realmente ser real y decir esto. Usted va a tener tribulación, se tiene que negar a sí mismo, va a tener que cargar su cruz, va a tener que lidiar con el mundo. El mundo va a estar listo para entregarle tentaciones, para ponerle pruebas. Satanás va a estar listo para tratar de tumbarlo, para que usted caiga, lo va a querer destruir, lo va a querer hacer pedazos, lo va a querer devorar. Esa es la vida real del cristiano. Jesús no nos puede a nosotros entrenar en cosas sencillas de amor cuando necesitamos ser entrenados ante un mundo que está en contra totalmente de nosotros. ¿Me está entendiendo? Ahora entendemos qué es lo que está pasando. La milla extra es ¿qué? Agradar a Dios. Porque la primer milla es nuestro entrenamiento. ¿Qué tenemos que pasar con la primer milla? Estos temas ya no los vamos a repetir porque ya los hemos hablado en algunos otros lados. Para pasar la primer milla es necesario usar la humildad, la misericordia, un corazón dispuesto a Dios y doblegar nuestro orgullo. ¿Cómo? Sí, es importantísimo trabajar con humildad, especialmente cuando nosotros creemos que algo está cruel, cuando creemos que algo no es correcto, cuando creemos que alguien está haciendo una injusticia con nosotros. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos estar formados ¿en qué? Humildad, misericordia, con un corazón dispuesto a Dios y doblegar nuestro orgullo, quitar la soberbia, porque el orgullo y la soberbia no coordinan con Dios y Dios se aleja de nosotros cuando esto ocurre. Soberbia y orgullo no van juntos con el concepto divino. ¿Tenemos que hacer esto primero? Sí, esto es lo primero que tenemos que hacer. Milla. Pero ahora le voy a mostrar 4 pasos más para agradar a Dios en esa siguiente milla. Y el primero le vamos a llamar afirmarse en santidad. Afirmarse en santidad. Levítico 19, del versículo 1 al 4 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová vuestro Dios, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, dice Jehová vuestro Dios. A ver, escuchó la primera parte del primer versículo y dice: habló Jehová a Moisés. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con nosotros primero? Hablarnos, mis hermanos, hablarnos. ¿Cómo habló Jesús con nosotros en estos versículos? Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis ¿qué? Al malo. No resistáis al que es malo. Fíjense la ordenanza. ¿Estás escuchando lo que Jesús te está diciendo? No resistas ¿a quién? Al malo. Entonces, ¿por qué los cristianos somos buenos para envolvernos en peleas con el malo? La razón la tiene la Biblia. Y si la razón la tiene la Biblia me dice que si yo voy a estar discutiendo con una persona que es mala, o sea, ¿qué tengo que hacer? Guardarme. Y más adelante dice, guarda silencio, guarda tu boca. Si es necesario, ponte bozal en tu boca para que no hables delante del impío, para que no hables delante del malo, para que no hables lo que le llaman en hebreo rasha, delante del rasha. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nuevamente, resistir al que es malo. Y una forma que te enseña Jesús a resistir es a través de la santidad. ¿Cómo puedes resistir al malo? A través de la santidad. Pero dime una cosa, ¿estamos hablando de santidad nuevamente en las iglesias? Bueno, vamos a resumir un poquito. La santidad, ¿verdad? La búsqueda de santidad. ¿Qué implica la búsqueda de santidad? Bueno, si tú te das cuenta, la búsqueda de santidad es hacer los mandamientos de Dios, sus ordenanzas, sus estatutos. El amor de Dios y sus ordenanzas siempre tenemos que llevarlas conforme a la palabra de Dios. ¿En dónde? En nuestro corazón, en nuestra frente, en nuestras manos. Y tenemos que
testimonio vivo, testimonio eficaz. Fíjense lo que estoy diciendo, testimonio eficaz, testimonio práctico, testimonio real de Jesucristo. Si somos un testimonio falso, somos como una moneda que está hecha de plástico cuando debería de estar hecha de cobre. La búsqueda de santidad nos dice entonces entre ello, no matar, no odiar, no codiciar, no envidiar, amar a tu hermano, no buscar venganza, no actuar con orgullo. La ley de santidad nos dice simplemente que hagamos lo que Dios nos ordena. Dice que la ley de santidad entonces nos lleva a algo muy sencillo, que nos apartemos para Dios. ¿Cuántos de nosotros ahorita en este momento hemos decidido apartar nuestro corazón, y no voy a decir mis acciones, sino mi corazón hacia Dios? Porque posiblemente mis acciones están erradas en algún tiempo, pero ese amor para Dios y ese corazón dispuesto lo tenemos que separar para Dios. Pero ahora déjenme decirle cuál era el truco con Israel. Israel decía que ellos podían hacer todo esto, especialmente de amar a sus hermanos, pero cuando eran solamente gente del pueblo de Israel, gente de las 12 tribus. De ahí en adelante, a nadie se le tenía que hacer eso. Ejemplo rápido. Si usted prestaba dinero a uno de las tribus de Israel, usted no le podía cobrar impuestos. Pero si usted le prestaba dinero a uno que era extranjero o conocido como Goy, déjeme decirle que usted tenía el derecho de cobrar impuestos. Jesús parece que viene con esta ley nueva y dice, no, quiero que reflexionen que prójimo no solamente es Israel, no solamente son las 12.5 tribus, sino que también son los extranjeros. Y fíjense qué importante dice, también estos que te dominan. Dese cuenta entonces que los israelitas eran selectivos. Vamos a decir, muy selectivos. Demasiado. Ahora le pregunto, la iglesia cristiana generalmente tiende a criticar mucho al pueblo de Israel, pero le voy a preguntar, ¿la iglesia cristiana acaso no es muy selectiva también? Bueno, en lo que hemos pasado y hemos vivido lastimosamente, le digo que la iglesia cristiana también es selectiva. Y desafortunadamente no es la iglesia cristiana, sino las congregaciones cristianas, porque otras veces lo hemos dicho, la iglesia de Jesús es perfecta. Las que hacemos imperfecta la iglesia somos nosotros, que empezamos a hacer congregaciones que no son conforme a la palabra de Dios. Usted nada más salga de una congregación y se dará cuenta que deja de ser miembro de todo. Usted deja de ser parte del grupo de oración, deja de ser parte de las llamadas del grupo, deja de ser parte de todo. Ya no es prójimo para ellos. Ahorita estaba hablando con una de las muchachas, se llama Janet, y ella me dijo, es que Luis, quise cambiarme de una iglesia a la otra iglesia de la misma denominación y el pastor dijo que lo estaba traicionando al otro pastor. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, así. Hay una traición porque de la misma denominación, o sea, no voy a decir denominaciones, decidió ir de una iglesia a otra y esto se considera como traición. ¿A quién estás traicionando? ¿Acaso no estás leyendo estas escrituras tan hermosas que te dice que tu primer camino para apartarte de Dios y para saber lo que Dios quiere contigo y para llegar a una madurez es tener un estado de santidad? Con lo cual lo primero que tienes que entender que las ovejas no son tuyas, sino las ovejas son de Cristo. Y repítalo conmigo si usted es pastor también. Las iglesias no son suyas, las iglesias, no, y voy a decirlo también, la iglesia no es suya, la iglesia es de Cristo. Las ovejas no son suyas, las ovejas son de Cristo. Y si Cristo mueve a través del Espíritu Santo a una oveja, déjela que se mueva. Bendígala mejor. Porque la iglesia dice que tenemos que actuar en santidad. Y alguien que actúa en santidad, bendice. No excluye, incluye. Y esto nos puede decir mucho cómo está tu corazón hacia Dios. Y no voy a decir que sea un corazón malvado, pero probablemente sea oídos sordos, ojos ciegos y un corazón sin entendimiento. ¿Verdad? Jesús nos dice, sorpresa, sorpresa. Por un lado vas a tener persecución, ¿cierto o no? Y vas a tener la presión de la persecución.
¿Y quiénes estaban haciendo la presión de la persecución? Los romanos. Pero si usted se da cuenta, para Jesús había otra presión y otra persecución, que eran los mismos religiosos, fariseos, saduceos, escribas, estaban haciendo todo el tiempo presión en contra de ¿quién? De Jesús. Díganme cómo los trató. Bueno, Jesús fue muy sencillo, fue a todas las sinagogas y los enseñó. Fue al templo y les tumbó todo para decirles, esta es la casa de mi padre y esta es casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿Para qué? Para corregir. O sea, Jesús activamente no le negó el conocimiento a nadie. Usted, si está separado en santidad, si usted está separada en santidad, no le puede negar el conocimiento espiritual a nadie. A nadie. Incluso si es de otra congregación, incluso si es de otra denominación. Si le pide alguna explicación de algo, ponga su corazón y désela. La ley cambió entonces. Jesús dice como antecedente, si ustedes han leído básicamente lo que se conoce como el Sermón del Monte, empezando el capítulo 5:1, dice Jesús como antecedente, no te preocupes, hay una bienaventuranza, ¿verdad? Si te persiguen, si te oprimen, por causa de mi nombre hay una bienaventuranza. Vaya, si ustedes quieren, acompáñenme a Mateo 5, versículo 11 y 12, es un poquito antes, y dice Jesús, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Cómo? Mintiendo. Pero fíjense lo que dice Jesús. Alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entendamos entonces, Jesucristo está dando una enseñanza completa y en esta enseñanza completa te dice, si te están persiguiendo, si te están oprimiendo, ¿qué tienes que hacer? Alégrate, gózate. ¿Por qué? Porque la recompensa no está en esta tierra. ¿Tu galardón dónde va a estar? En los cielos. ¿Quieres galardones en los cielos? Bueno, dice que todas estas cosas que te pasen, te tienes que gozar y te tienes que alegrar. Cuando llegaba entonces el soldado romano con uno que escuchó lo que Jesús dijo y le ponía las herramientas de trabajo o sus instrumentos de guerra, ¿qué tenía que hacer esa persona? Como estaba siendo tendría que gozarse. ¿Qué tendría que hacer? Gozarse. Pero no nos enseñan esto. Por el contrario. No, voy a orar a Dios para que le caiga fuego del cielo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Juan y Jacob? Oremos al cielo para que estos samaritanos los quemen. No, no se trata de eso. Jesús dijo, vine a salvar vidas, dijo Jesús. Vine a salvar inocentes, vine a salvar a los que no me conocen. Entonces, regularmente nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? Pesado, Señor, esto es injusto, Jehová es la venganza y tú pagarás, y Señor empieza a pagarle, ¿no? ¿A poco no es cierto? ¿Y qué más pudiera haber en nuestro corazón? ¿Qué más se imaginan? A ver, agréguele usted un poquito, ¿qué más diría usted si le están haciendo algo que usted considera injusto? Mas Jesús dice, alégrese, gócese, el galardón está cerca. Es un galardón grande. ¿En dónde? En los cielos. Y fíjese la comparación que hace Jesús en este versículo, nos compara ni nada más ni nada menos que con los profetas. Entonces, vamos a ver entonces el otro lado. Entonces, el otro lado es que debes bendecir al opresor. ¿Qué debes de hacer con el opresor? Bendecirlo. Hello, ¿me están escuchando? Ya no se oye bonito tampoco. Si difícil es perdonar, ahora imagínese bendecir. Bueno, pero este es el paso que estos 1000 pasos van a agradar a Dios, porque en los siguientes 1000 pasos tú tienes que pensar, ok, ya voy gozoso porque ya el Señor, Dios me seleccionó para cargar todo esto que me está dando los romanos. No solamente voy a estar feliz porque ya voy a tener un galardón en los cielos, pero en los siguientes 1000 pasos quiero orar por este que me oprime, quiero bendecirlo, quiero hacerle el bien y someterme a Dios en su voluntad. ¿Estaría listo? ¿Estaría lista?
La primera villa entonces es para alegrarte con el Señor. Alégrate por la persecución. La segunda villa, para disponer tu corazón para bendecir como parte de tu crecimiento. ¿En qué? En santidad. ¿Cuál es el eje más importante de esto, si usted se está dando cuenta? La obediencia a Dios. ¿Quiere vivir en santidad? Obedezca a Dios. Todo lo que Dios diga, eso haga. Eso fue lo que dijeron el pueblo de Israel, ¿verdad? Todo lo que tú digas, Señor, ¿eso qué? Haremos. Todo lo que tú digas. Afirmemos entonces en santidad, teniendo obediencia a Dios. Usted conoce ya la historia, quién es el obediente, más obediente de todos los obedientes, ¿verdad? Y ese fue Abraham. No estoy diciendo que el mejor, ¿se fija? Dije el más obediente de los obedientes. Porque por fe fue obedeciendo a Dios para sacrificar a su hijo Isaac, y Dios le dio la provisión para que no fuera sacrificado. Obediente. Dios le dio la provisión. Mis hermanos, Deuteronomio 28, del 1 al 2 dice, Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 2 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios, y otra vez que nos está diciendo la palabra de Dios, que debemos, ¿qué? Escuchar. Yo creo que es el ejercicio número 1 que tenemos que hacer todos, ¿verdad? Dar un tiempo para que nuestra meditación, Dios nos hable. Generalmente nosotros somos como los parlanchines, ¿verdad? Estamos, hable, y no le dejamos tiempo para Dios. Cuando usted haga su meditación, cuando usted esté en su comunión con Dios, permítase un tiempo para que la voz de Dios también venga a usted, porque parece ser que la mayoría de los versículos nos dice que debemos de poner atenta atención ¿a quién? A la voz de Dios. Ahora, yo no voy a entrar en debate de que si Dios te puede hablar ahorita o no te puede hablar, porque muchos lo hacen, pero si el Espíritu Santo de Dios sigue activo y dice que todavía no ha sido quitado por todas las características que tiene la Biblia, quiere decir que usted puede escuchar la voz de Dios. Usted puede escuchar la voz de Dios. Y todavía Dios dice que a las nuevas generaciones Él les puede hablar también en sueños y en visiones. Entonces, lo que tenemos que poner es atención cómo Dios quiere hablar con nosotros, cómo Dios quiere hablar contigo. Quizás Dios te va a hablar por la palabra, posiblemente Dios te va a hablar por un profeta, posiblemente Dios te va a hablar por un hermano, probablemente Dios te va a hablar por una predicación, pero lo más importante es que Dios te hable en privado y en tu comunicación con Él. Yo no sé cómo Dios te va a hablar. La mayoría del tiempo, la mayoría de nosotros, Dios nos habla ahorita en este momento por sueños. Y desafortunadamente no hay muchos intérpretes de sueños, desafortunadamente. Necesitamos tener una comunión con Dios, pero vamos a regresar al versículo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios, de tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vean la bendición. ¿Cuál es la bendición? Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres, ¿qué? Repítalo conmigo en su corazón. Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Aquí está una forma de escuchar la voz de Dios. Solo necesitamos leer la Biblia. Todos los que somos creyentes sabemos que la inspiración divina. Y si está escrita por inspiración divina, obviamente está escrita por el Espíritu Santo de Dios y Dios nos habla en cada párrafo que está aquí. Pon atención a la voz de Dios. Un consejo tremendo. Si quieres vivir en santidad, pon mucha atención en tu tiempo de comunión a la voz de Dios. Jesús dice, si no camina dos. Si Jesús lo dice, entonces, ¿qué tienes que hacer? Obedece. Obedece. ¿Qué dice el versículo? Escucha la voz de Dios. Y la voz de Dios dice, camina 2 millas. Para mí, en lo personal, es una prueba muy difícil. En lo personal. Tener que pasar mi corazón por humillación para alcanzar la obediencia a Dios
dejar mi yo, dejar lo que yo creo, mis preceptos, mis conceptos, mis pensamientos, lo que he estudiado, todo aquello que me han dado, todo aquello que he aprendido, para que me digan, solamente escuchas la voz de Dios, se me hacen unas grandes guerras en ocasiones. Porque yo creo en mi cabeza tener soluciones. La realidad es que no es cierto. La realidad es que si verdaderamente quiero vivir bajo la cobertura de Dios, entonces tengo que vivir bajo sus enseñanzas, siguiendo su voz. ¿Puede ocurrir algo mejor? Si usted sigue la voz de Dios, ¿puede ocurrir algo mejor? No, eso es lo mejor. Obedecer a Dios con una obediencia, no con sacrificio, mis hermanos. No sirve para sacar el mal, ¿verdad? Pero sí sirve para que Dios te ponga en un corral y te esté bendiciendo todo el tiempo. Así que si estamos entendiendo, la primer vía es tratar de entender por qué Dios me puso en esta situación. No. ¿Dios quiere un mal para mí? No. Dios lo que quiere es un bienestar para mí, para que yo tenga que confrontar mi persona, mi yo, y que muera yo al yo. Y cuando empiezo a morir al yo, entonces empiezo a vivir en él. Esa es una forma de morir al yo. Cuando yo tengo que ceder mi voluntad y lo que yo creo que son mis derechos para decirle, tú, Señor, tienes la razón de cuáles son mis derechos. Independientemente de todas las circunstancias, mis hermanos, Dios está eligiendo el mejor camino para ti y el mejor camino para mí. No está eligiendo que tú hagas un sacrificio, sino lo que está es un bienestar. ¿Cuál es el bienestar? Que aprendas a obedecer a Dios. ¿Cómo aprendes a manejar? Manejando. ¿Cómo aprendes a escribir? Escribiendo. ¿Cómo aprendes a obedecer a Dios? Obedeciendo. No hay otra. ¿Y sabes qué? Obedece sin cuestionar. Porque si empiezas a cuestionar, entonces ya no estás obedeciendo. Obviamente, entonces, practicar la santidad nos va a llevar a otro concepto más. Que tú aprendas a discernir. ¿Entre qué tienes que aprender a discernir? Entre lo santo y lo profano. ¿Hay que aprender a qué? El discernimiento entre lo santo y lo profano. La palabra de Dios nos instruye en Levítico 10, versículo 8-10, dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando estéis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío. ¿Cómo? O sea, necesitamos aprender el discernimiento para darnos cuenta cuándo estamos trabajando en lo malo y cuándo estamos trabajando en lo bueno. Porque muchas veces vamos a estar trabajando en lo malo pensando que es bueno y muchas veces en lo bueno pensando que es malo, como lo dice la Escritura, ¿verdad? Que ya lo hemos estudiado. Y a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno. Pero hay una sentencia ahí de aquel que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno, porque básicamente lo que está diciendo es que va a enfrentar un juicio tremendo. Mis hermanos, aquí nos está diciendo muy clara la Escritura que debemos de discernir entre qué, entre lo santo y lo profano. Ahora te pregunto, ¿cómo puedes discernir entre lo santo y lo profano si no conoces qué es lo santo y qué es lo profano? Quiero decirte que muchas iglesias no han dedicado mucho tiempo al discipulado de sus nuevos miembros, ¿no? Le dan la nueva comida, son como, este es el ejemplo, ¿no? Los hacen nacer, pero después no hay quien los haga crecer. Y entonces los nuevos nacidos, pues empiezan a buscar sus nuevas teorías, ¿no? Y empiezan a crecer. Y la mayoría dice, oh, hay que ser pastor, hay que ser evangelista. Y la mayoría, yo veo de la gente nueva, regularmente siempre agarra un título. Ya, yo voy a hacer esto. Pero ni siquiera has sabido qué es lo que Dios quiere de ti. Ni siquiera has obedecido un llamado. Entonces, si no has obedecido un llamado, ¿cómo puedes estar haciendo una formación? Muchas veces ni siquiera estás. Por ejemplo, a mí me tocó ver a un artista que en 2 semanas después de convertido lo pusieron al púlpito. La pregunta es, ¿fue llamado?
¿Fue formado? ¿Fue enviado? No. Pero como es visto y como mucha gente lo ve, pues hay que ponerlo. No, mis hermanos, de eso no se trata. Si una persona que entra al púlpito no sabe distinguir entre lo santo y lo profano, pues tenemos problemas. ¿Qué es? ¿A quién se está dirigiendo esta escritura directamente? A Aarón y sus hijos, es decir, a los sacerdotes. Catalina de Siena dice, escuchen estas palabras porque son muy fuertes. Mientras el hombre no haga el bien, se deduce que debe hacer el mal. Voy a repetirlo. Mientras el hombre no haga el bien, se deduce que debe hacer el mal. Pregunta, ¿a quién le hace el mal? Y luego viene la respuesta. En primer lugar a sí mismo y luego a su prójimo. Peca ante todo contra sí mismo y esta culpa le priva de la gracia de Dios. Mis hermanos, peor cosa no puedes hacer. Peor cosa no puedes obrar. Si no sabes discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, quiere decir que lo más seguro es que andas haciendo lo malo. ¿Y qué dice aquí con lo que esta autora cristiana nos dice? ¿A quién le hace el mal? A ti mismo y después a tu prójimo. No debemos de dañar al prójimo, mis hermanos. Mucho menos pensar que podemos hacer una deuda de caridad cuando creemos que lo estamos socorriendo sin llevar al prójimo a la real santidad de Dios. Si no le estás dando a conocer al prójimo la real santidad de Dios, la verdad que lo primero que tienes es ir a arrepentirte de Dios, pedirle dirección y que Dios te dé la suficiente información para que lleves al pueblo a santidad. Porque entonces quizás vas a andar haciendo lo malo delante de sus ojos, pensando que estás haciendo lo bueno. Cuando vas a caminar entonces la siguiente milla, la que Cristo te está pidiendo, la pregunta es, ¿la vas a caminar en bien o la vas a caminar en mal? Fíjense bien. Si tenemos una injusticia y la empezamos a recibir con un sentimiento de coraje, con un sentimiento de enojo, y no aceptamos la realidad que estamos viendo, y empezamos a caminar renegando de todo lo que está pasando, ¿qué estamos haciendo? Dos males. Mal número 1, no estoy aceptando la voluntad de Dios. Mal número 2, a mí mismo me estoy maldiciendo y estoy maldiciendo al prójimo. Fíjate que Spurgeon dice, entre dos males, no escojas ninguno. Cuando tú te encuentras en una decisión de dos males, no escojas ninguno. Pero Jesucristo dice, escoge lo mejor, que ante la prueba, ante la aflicción, ante la opresión, con gozo, tómala con gozo. ¿Por qué? Porque grande es tu galardón. Tómala con gozo porque grande es tu galardón. Segundo, porque la siguiente milla, cuando ya has doblegado tu orgullo, la siguiente milla se la brindas a Dios. Empieza tu real humildad. Y entonces viene el punto número 3, el amor al prójimo. Vea lo que dice después de las Escrituras Jesús. En Mateo 5, versículo 43 al 45. ¿Oíste que fue dicho? ¿Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? 44. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Cómo? Bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que les ultrajan y os persiguen. Y vean el 45 y medítelo con mucho cuidado. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. ¿Y que hace llover? Sobre justos e injustos. Dios es el primero en darle algo al que no le está haciendo caso. Imagínense esa compasión. Y luego uno dice, no, esa persona es bien malvada, esa persona ni quiero ni siquiera saludarla ni hablar con ella. Esto se le llama gracia común. La gracia de Dios actuando en la persona, la gracia de Dios actuando en el bueno, en el malo y repartiendo su lluvia sobre justos y sobre injustos. Eso se llama amor ¿a quién? A su creación.
que nosotros lo tenemos que traducir de una manera diferente, se llama que nosotros tenemos que amar al prójimo. Como usted puede notar, claro, Dios no está pidiendo algo que Él ha hecho primero. Dios extiende su gracia común a todos, independientemente de su posición y de su santidad. Y fíjense lo que hasta la muerte, y muerte ¿de qué? De cruz. ¿Y se humilló a qué? A sí mismo. Tremendo. Y yo voy a decírtelo, el que te trata bien y el que te trata mal, tienes la oportunidad de servir a Dios. ¿Cómo, hermano? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loco? Sí, sí estoy loco. Pero cuando tú amas al prójimo, tienes la oportunidad de servir a Dios, porque no vas a discriminar al prójimo, sino que vas a actuar como Dios lo dice. Dios quiere que demos la siguiente milla a nuestro enemigo. Tienes que caminar con tu enemigo. Como tú sabes, la enseñanza ética que Jesús nos está dando ahorita es una enseñanza ética mayor al Antiguo Testamento y es mayor a la ley oral. Si te estás dando cuenta, de ir más allá. El tema central de esto es amor y gracia. ¿Se dan cuenta? Tema central es amor y gracia. Si tú no tienes amor para tu enemigo, si no dejas no permites reconocer que la gracia de Dios actúa en el enemigo, entonces estás perdido. Porque quizás tú eres el enemigo. Probablemente tú estás trabajando como enemigo. En Lucas 6, 27 al 28, vea lo que dice. Pero vosotros, los que oís, os digo, amar a vuestros enemigos, haced bien a los que los aborrecen, bendecid a los que les maldice y orar por los que le calumnian. Quiere decir que tanto Lucas como Mateo captaron la misma instrucción. No hay duda que es la misma instrucción. Mis hermanos, ¿quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes son los que te hacen el mal? Dice aquí que está muy sencillo. Bendícelos, ora por ellos, ámalos, aun cuando te calumnian, aun cuando te acusen, aun cuando hagan chismes de ti. Jesús nos instruye entonces a caminar con nuestros enemigos. Y cuando tú le vas regalando ¿qué a tu enemigo? La gracia de Dios. Procura cuando estés con una persona que no sea de tu completo agrado, o sea, una persona que te esté oprimiendo, darle amor, hacerle el bien, bendecirle, orar por su familia, orar por la persona, pero especialmente hacerle conocer quién es Dios. Mis hermanos, la Biblia dice que somos el sal en la tierra y somos la luz ¿en dónde? En la oscuridad. ¿Cuenta el barro en qué? Con esta milla extra. Lo material lo estamos transformando en espiritual. Te digo una cosa entonces, si no te ofendes, tu enemigo es tu maestro. El que te somete es tu maestro. El jefe mala onda es tu maestro. El cliente mala onda es tu maestro. Aquel que te agrede es tu maestro. ¿Por qué? Porque tienes que responder con la santidad de Dios. Tienes que responder con el amor de Dios. Tienes que responder con el perdón de Dios, con la gracia de Dios, con la humildad de Dios. ¿Para qué? Para bendecirle. Dando tu esfuerzo, entonces, a quien te desprecia y te somete, te enseña a doblegar que las necesidades de tu carne no son las prioritarias, sino lo que tenemos que cambiar es la carne por las necesidades espirituales. Por último, esto nos va a traer un desarrollo de paciencia, mis hermanos. ¿A poco no es cierto? Si te pones a practicar esto, créeme que vas a tener que desarrollar la paciencia. La mayoría de las veces tenemos que preguntarnos ¿cuánto tiempo debo de tener paciencia? Es decir, vamos a traducir la sencillo. ¿En cuánto tiempo puedo responder?
¿En cuánto tiempo puedo gritar? ¿En cuánto tiempo me puedo desquitar? O sea, ¿cuánta paciencia tengo que aguantar? ¿Sí saben eso, verdad? Y esa es una pregunta que incluso Pedro la hizo de otra manera, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Porque nos come, ¿verdad? Hasta 70 veces, hasta 7 veces. Y le dice Jesús, no, hasta 70 veces 7. Y ahí como que ya bajó el carro Pedro, ¿verdad? Se le bajó el avión, ya no pudo seguir más. 70 veces 7 es mucho. Pero aquí es lo mismo. O sea, ¿hasta cuándo tengo que tener paciencia? ¿Hasta cuándo tengo que someterme? Bueno, vamos a decir que la Escritura no lo responde. Santiago, capítulo 5, versículo del 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Hasta cuándo tenemos que tener paciencia, mis hermanos? ¡Está sencillo! Tiene un tiempo hasta la venida del Señor. Ahora, mi pregunta inmediata que yo me hago a mí mismo y que se las hago a ustedes es, ¿qué tan paciente soy? Porque Dios me está pidiendo que sea paciente, ahora no con alguien común, no me está pidiendo que sea paciente con mi esposa, con mi hijo, con mi hija, con mi tío, con mi primo, con mi abuelo. Me está pidiendo paciencia con alguien que me está haciendo mal. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que tener paciencia, Señor? ¿Hasta cuándo tengo la oportunidad de responder? Si tengo 100 abogados, estoy esperando nada más para aventarle los 100 abogados. Tengo 1000 perros para aventarle los 1000 perros. Si es posible, tengo por ahí unas abejas, se las echo en su carro, ¿no? Fíjense lo que el Señor dice, paciencia hasta mi venida. ¿Hasta cuándo debe tener paciencia? Hasta su venida. ¿Y qué dijimos que una de las características de la santidad? Obediencia. ¿Quiere obedecerle a Dios? De empezar a practicar paciencia. Bueno, este es el método. No hay otra forma. Tenemos que enfrentarnos a la vida, tenemos que enfrentarnos al mundo, a las tribulaciones que nos pone el mundo, a las pruebas que nos da el mundo. Tenemos que ser resistentes por medio del Espíritu Santo, por el escudo de la fe, por la salvación, por Cristo Jesús. Que Dios nos mantenga en ese lugar, que no nos salgamos de ahí. Y como podemos observar entonces, la paciencia es todo el tiempo. ¿Qué tiene que hacer el judío cuando le llegaban y le ponían la carga entonces? ¿Tener qué? Paciencia. ¿Y cuántas veces al día le podían poner la carga? Las veces que quisieran. Y entonces posiblemente tendría no que manejar sino 1000 pasos, 2000 pasos, sino probablemente tendría que manejar 4000 pasos de los 5000, de los 7500 que dijimos que era normal que tenía que caminar. Hermanos, cuando nos venga una carga, tengan paciencia. Cuando nos venga una dificultad, tenga paciencia. Cuando hay algo que no me gusta, tenga paciencia. Cuando hay alguna situación extraordinaria, tenga paciencia. ¿Cuál es el fruto que trae la paciencia? La esperanza, mis hermanos. La fe y la confianza en Dios. Esperanza, fe y confianza en Dios. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que a nosotros nos suceda es para bien. Todo. Ahora la siguiente pregunta, ¿ante qué situaciones debo de tener paciencia? Bueno, ya las mencioné, pero ahora se las voy a decir con la Biblia, ante todas las pruebas. Y el mismo Santiago del capítulo 1, versículo 2 al 4, dice, hermanos míos, y ahora otra vez va a repetir lo que Jesús ya nos sugirió, ¿de acuerdo? Que ante la opresión y ante los malvados y ante los que nos estén haciendo daños, ¿qué tenemos que tener? Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, si aunque os falte cosa algunas. ¿Qué vamos a hacer cuando desarrollamos la paciencia? Dice perfectos y cabales. Entiéndase, perfectos y rectos, perfectos y justos. La siguiente milla, ¿para qué te prepara? Para agradar a Dios y ponerte en ese sentimiento
de rectitud y justicia ante Dios. Ahora, hermano, espérate, la salvación no es por obras, no estamos hablando de salvación, estamos hablando del modo de vida que Dios quiere que tú tengas en esta tierra. ¿Te estás dando cuenta que la milla que pide Jesús extra es para que tú practiques qué? La paciencia, la santidad, la obediencia, la doblegación a Dios. Mis hermanos, la paciencia te puede ayudar a desarrollar mejores habilidades. Cuando tú caminas con alguien que no te gusta, te puede ayudar a escuchar, te puede ayudar a saber guardar silencio, te puede ayudar a fortalecer la confianza y esperanza en Dios, a dar un buen testimonio. Te puede ayudar a que la persona ame a Dios y que tenga salvación. ¿Para qué fuimos enviados, mis hermanos? ¿O para qué somos enviados? ¿Se acuerda? Bueno, la palabra de Dios dice que somos enviados para hacer discípulos. Para que la gente sea salva, no por nuestra obra, por la obra del Espíritu Santo, pero sí siendo intermediarios nosotros dentro de lo que es Jesucristo o en el marco que Jesucristo nos pone para que vayamos y llevemos el Evangelio y también tengamos la oportunidad de bautizar a cualquier persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aprenda lo que hemos aprendido nosotros y vaya al mundo a enseñar a los demás. La milla extra, entonces, mis hermanos, agrada a Dios porque nosotros vamos creciendo en paciencia y de toda paciencia es Dios. Porque si no tuviera paciencia Dios, ya desde el diluvio nos hubiera destruido. La milla extra es practicar paciencia. Que no estén en tus planes, mis hermanos. Practica paciencia cuando las situaciones no estén en tus planes. ¿Quieren ver a alguien que no estaba la situación en sus planes? Vaya a Marco 15, versículo 21. Y esto es en el contexto de la crucifixión de Cristo. Cristo llevaba la cruz, ya estaba demasiado golpeado, demasiado cansado, se había caído. Dice la historia que eran 7 veces las caídas. Y dicen que obligaron, dice, que obligara a uno que pasaba, Simón de Cironé, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase ¿qué? La cruz. ¿Te estás dando cuenta la aplicación de la Escritura? Ahora te voy a preguntar, ¿tú crees que Simón de Cironé estaba listo para cargar la cruz de Jesús? ¿Crees que lo hizo con gozo y con gusto? Venía de trabajar, no creo que él haya estado así con esa disposición de decir, yo quiero ayudar a Jesús, quizás ni siquiera conocía a Jesús, ¿verdad? O si lo conocía probablemente no se había involucrado, no lo sabemos, pero sí sabemos que Simón de Cironé ayudó a llevar a la cruz a Jesús. Mis hermanos, nosotros podemos a cargar la cruz de alguien que es hermano cristiano sin darnos cuenta cuando nosotros vemos su necesidad. De obligar en esta escritura es la palabra que se pronuncia como angereu. Angereu es un derivado de ángel, de angelus. ¿Ok? Angereu significa ser mensajero o obligar al servicio, pero llevando la carga. O sea, es un mensajero como el UPS, para que me entienda, como el Federal Express, como el Amazon. O sea, es un mensajero que lleva todos los paquetes y los va a cargar, pero en este sentido no se está refiriendo a cargarlos básicamente en un carro, sino se está refiriendo a que los cargues tú físicamente. ¿Y fue qué? Jesús nos dice, el creyente es un mensajero entrenado ¿para qué? Para llevar la carga. ¿Para llevar la carga de quién? Del prójimo, mis hermanos. Si nosotros ya estamos preparados y pasando a una nueva etapa espiritualmente, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar a los demás y eso nos ayuda a llevar la carga de los demás. Porque el Señor te da a una persona para que la cuides, no para que la dejes, sino para que le des los conceptos y le ayudes a llevar su carga, especialmente sus dudas espirituales. El creyente entonces es un mensajero entrenado para llevar la carga, sirviendo ¿a quién? Al prójimo.
Ahora tú tienes la oportunidad de servir a tu enemigo, una villa. Pero si algún enemigo tuyo, alguna persona que no te cae, alguna persona que tú desprecias, alguna persona que no es parte de tu círculo, parte de tus amistades, o alguna persona que tú hayas despreciado, no solamente le des 1000 pasos, dale 1000 y dale otros 1000, porque el camino que va a recorrer contigo es el camino a Cristo. El camino que va a recorrer contigo es el camino a la cruz. El camino que va a recorrer contigo es el camino a la salvación. No le des 1000, dale 2000. Obedece a tu Padre Celestial. No te está dando la oportunidad de servirle a tu enemigo, mis hermanos. Dios te está dando la oportunidad de servirle a Él. Te lo voy a repetir. Dios no está dándote la oportunidad de servir a tus enemigos. Dios te está dando la oportunidad de servirle a Él. Entonces, mis hermanos, entrenas tu carácter, entrenas tus respuestas. Puedes cumplir con los mandatos de Dios. Puedes acercarte a la santidad de Dios. Puedes acercarte a la obediencia. Pero más que todo, tienes el privilegio que Dios ha hecho de ti, de que te has seleccionado para servirle a Él. Cuando caminas una milla extra, no estás sirviendo a tu enemigo, estás sirviendo a Dios. Todo esto, mis hermanos, va a tener una aplicación importante en la iglesia, que usted ya la va a entender. Si esto es fuera del mundo, ahora imagínese cuando usted llega a la iglesia. Si usted ya viene bien entrenadito, dándole una milla extra al prójimo que no es creyente, ¿cómo le va a dar la milla extra al prójimo que sí es creyente? Dese cuenta que de alguna manera Dios en su misericordia permite que le ayudemos a cargar la cruz de las personas. Qué hermoso, que seamos voluntarios de cargar la cruz también con otras personas. Simple instrucción. Carga la cruz, no solo 1000 pasos, sino 1000 pasos más. Déjame darle estas conclusiones para... La primera milla es para cumplir con la exigencia del prójimo. La segunda milla es para agradar a Dios cuando acepta su voluntad. Entonces, mis hermanos, no se trata solo de escuchar la palabra de Dios, sino se trata de ponerla en obra. La primera milla, escuchas la palabra de Dios. La segunda, ponla en obra. No se trata de buscar tu bienestar, sino que las recompensas que vas a tener en la eternidad. La primera milla que vas a recorrer es aquí en esta tierra. La segunda milla, que son las recompensas, ¿las vas a tener dónde? En el cielo. Será tu siguiente. Saben todos que vamos a recorrer esa segunda milla, ¿verdad? Y esa va a agradar a Dios porque va a ser la última, exacto. No se trata solamente de velar y orar por los que están pasando angustias y tribulaciones, sino se trata de orar todo el día y de ayudarles en sus tribulaciones. No se trata solamente de cuidar tus bienes materiales, sino trata de poner tus bienes materiales al servicio de los demás. No se trata de ayudar a los que están pasando problemas emocionales y aconsejarles solamente, sino de intervenir con trabajo para que ayuden a mejorar su condición. No se trata nada más de resolver las diferencias con el perdón, sino se trata de amar al que te ofendió. No se trata solamente de decir que la persona no es creyente, sino de lo que se trata es darle el evangelio para que la persona alcance la salvación. No se trata solo de que la persona se salve, sino lo que estamos interesados es que nadie se vaya al infierno. ¿Cuántos de ustedes están conmigo en que van a querer caminar esa milla extra, ofreciéndosela a Dios? Porque la milla extra agrada a Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Ayuda. Es difícil lidiar con la carne.
porque es difícil lidiar con las emociones, porque es difícil lidiar con el estado físico. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que podamos dar esas millas con gozo, como tú lo dices, con felicidad, sabiendo que tenemos grandes galardones esperándonos. Que no entendamos que este mundo es lo único que tenemos, sino que vamos a recorrer otra milla más. Y esa milla tú nos estás esperando, Señor, con los brazos abiertos. Que estaremos una eternidad contigo. Tendremos esa bendición. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has diseñado todo para que estemos listos contigo. Ayúdanos a madurar, Señor. Ayúdanos a crecer en santidad. Ayúdanos a crecer en obediencia. Ayúdanos a ser mejores, Señor, con el prójimo. Ayúdanos a saber distinguir entre lo santo y lo profano para no caer en la milla primera. No nos desviemos, que nuestros pasos estén fervientes en ti, pero en la segunda milla, que tú la bendigas, porque sabemos que tú vas a estar con nosotros para poder. Ayúdanos para que ellos vengan a la salvación. Señor, que el corazón de cada uno de nosotros, especialmente los que están presentes y de los que están creciendo en Cristo, Señor, se ponga en disposición, porque debemos llamar al prójimo, Señor, y no es algo fácil, pero tú, en tu gracia, nos has dotado con tu Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Bendice esta casa, bendice este lugar, Señor. Bendice a la familia, sus finanzas. Bendice a todos los que están aquí. Ayuda con sanación a los que están enfermos. Pero especialmente te pido, Señor, la paz, la armonía y el amor, especialmente ese crecimiento en paciencia. Gracias, Señor, porque yo sé que tú pones armonía en cada una de las familias que están escuchando. Amén, Señor Jesús.